Muy buenas tardes y muchas gracias por su interés en esta última charla del Simposio de Astronomía y Espacio de, de este FIDA Space Summit 2022. Mi nombre es Cristian Chávez, yo soy profesor de la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile y además presidente del Comité de Educación de la Agencia Chilena del Espacio. Mi charla está asociada a cómo podemos ver aplicaciones del telescopio SOFIA a los asteroides. En particular les voy a mostrar mi última investigación. Y el título de esta exposición, de esta presentación, es el estudio de los asteroides Hildas con el telescopio SOFIA. Aquí están los dos protagonistas de la charla, los asteroides y el telescopio SOFIA, que estuvo hace pocos días en Santiago, ahora ya partió de vuelta a Estados Unidos. Bien, los asteroides son mundos rocosos orbitando el Sol, sin atmósfera, muy pequeños para ser llamados planetas. Recordemos que la definición de planeta está asociada a un mundo con suficiente masa como para poder tener simetría esférica, y que además en su órbita alrededor del Sol, este candidato a planeta haya despejado de, de su órbita a otros mundos, como por ejemplo satélites. Es por esta razón que Plutón, por ejemplo, fue relegado a planetoide no continuó con su estatus de planeta, debido a que Caronte, que es su luna, es demasiado grande. Por lo tanto ellos forman más que nada un sistema binario, y no está Plutón directamente sobre la órbita, sino que están girando en torno a un centro de masa que está fuera de Plutón. Bien, los asteroides entonces son mundos más pequeños, no tienen simetría esférica, y sin duda que son miembros fascinantes del sistema solar, por muchas razones. De partida ellos son escombros, son remanentes de la formación del sistema solar, así que son una especie de fósiles vivientes. Pensemos, por ejemplo, en un paleontólogo que estaría absolutamente feliz y emocionado de tener un tigre de dientes de sable vivo. Le harían muestras de sangre, su comportamiento. Lamentablemente para los paleontólogos eso no es posible hasta ahora, por lo menos. Sin embargo, los astrónomos planetarios y que estudiamos asteroides tenemos la ventaja de que los asteroides, la mayoría de ellos son mundos que no han tenido un proceso ahí de cambio. Por lo tanto son como remanentes similares a un tigre de dientes de sable. Así que estudiándolos a ellos podemos entender cómo era el sistema solar cuando era joven, cuando era bebé, cuando era niño, y entender cuál fue su formación, cuál fue el proceso de formación. El estudio de los asteroides es tan importante que hemos pasado de una astronomía en el siglo XX que no los consideraban prioridad, a una astronomía del siglo XXI en que eh, derechamente considera bastante, sobre todo en financiamiento de proyectos, al estudio de los asteroides. Podemos estudiarlo de forma remota, con telescopios e in situ con misiones, como por ejemplo esta de Hayabusa, que fue al asteroide Ryugu. Ahora, ¿por qué este interés? Se pensaba que eran sencillamente piedras grandes que estaban orbitando sin mayor interés. Sin embargo, un paper de Sharma de hace menos de 10 años dice una frase que es bastante potente, que la estructura interna y las propiedades mecánicas están lejos de ser entendidas. Por lo tanto, eh, representa muy bien lo que está pasando ahora en la prioridad del estudio de los asteroides, tanto así que agencias espaciales importantes como la japonesa ha destinado a tener misiones de retorno de muestras, lo que significa mucho costo. Significa, por supuesto, tener una cierta misión que dejó de lado otras misiones. Así de prioridad hay ahora en el estudio de los asteroides. Son una estructura monolítica, son una Rubble Pile, así como piedras que están unidas solamente por gravedad. Son preguntas motivantes que hace que uno decida ir a estudiarlos in situ y traerlos de vuelta, algo que exitosamente han logrado los japoneses. Ahora bien, históricamente los asteroides los hemos clasificado por composición y por órbita. Respecto a la composición, la taxonomía básica dice que hay carbonáceos, más pétreos y metálicos. Los carbonáceos, más carbono, los stony, más piedra, y los metálicos,
quedaron un poco gruesos como clasificación, de ahí fue necesario profundizar con taxonomías como la de Tholen y algunas más modernas, que en la medida que más se avanza, por supuesto, uno tiene necesidad como de ir subclasificando. Tenemos abajo, a la izquierda, el asteroide Matilde, que es del tipo C, carbonáceo. A la derecha está Eros, que es tipo más Stony, ahí pétreo. Y respecto a lo segundo, que era por órbita, características orbitales, tenemos grupos y familias. El grupo es una clasificación un poco más gruesa que la clasificación de familia, porque grupo basta con tener un radio orbital similar y están ya como en un grupo de asteroides. En cambio, la clasificación de familia requiere que además los elementos orbitales sean similares, lo que da una condición más fuerte. Aunque los asteroides están esparcidos por todo el sistema solar, la mayoría de ellos están concentrados en el cinturón de asteroides. Esta zona que está marcada ahí en verde en ese dibujo, más o menos entre 2,1 y 3,3 unidades astronómicas. Una AU es la distancia media Tierra-Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Respecto a la formación, lo que dijimos al comienzo, una de las principales motivaciones de estudiar asteroides es que nos estamos comprendiendo nosotros mismos, cómo se formó el sistema solar. Hay dos grandes teorías complementarias que explican más o menos cómo fue el sistema solar desde que era un bebé hasta que era un adolescente. La primera es el modelo Grand TAC, que explica qué es lo que podría haber pasado hasta los 5 millones de años, y el modelo NIS, 500 millones de años después. En el Grand TAC, lo que se entiende es que Júpiter, que inicialmente estaba más o menos a 3,5 unidades astronómicas, avanza hacia el Sol y después se devuelve a la posición actual de aproximadamente 5 unidades astronómicas. La razón por la cual Júpiter viaja, emigra hacia el centro del Sol, es principalmente por el roce que había con el gas del sistema solar ahí cuando era un bebé, un pequeño, y después queda más o menos en su posición actual de 5,2 unidades astronómicas. No habían en ese tiempo mundos rocosos, no estaba Mercurio, no estaba Venus, no estaba la Tierra, no estaba Marte, sino que más que nada mundos gaseosos como Júpiter y Saturno. En esa desestabilización, por supuesto, arrastra mucho material, cambia la estructura del sistema solar, y lo que haya pasado después lo explica el modelo NIS, 500 millones después. El sistema solar estaba tranquilo con un Urano, que era el mundo más lejano, seguido de una banda fuerte de asteroides. Se desestabilizan, entran en resonancia Júpiter y Saturno, y son esparcidos por todo el sistema solar estos asteroides, o protoasteroides, son asteroides jóvenes. Y eso produce, por supuesto, algo muy interesante, y es que hay una supuesta migración muy fuerte de asteroides hacia el centro del sistema solar, lo que estaría explicando el por qué hay un cinturón de asteroides, y además se estaría implicando que uno debería pensar que la mayoría de los asteroides son mundos capturados. Ahora bien, complementario a esto, cuando uno estudia los sistemas de exoplanetas, tenemos estrellas con exoplanetas, mientras más se estudian, uno entra eh, en un estado de altísimo interés, porque este modelo antiguo del sistema solar, que debería ser el estándar de lo que hay afuera, es decir, mundos rocosos cercanos, mundos gaseosos lejanos, se rompe completamente. Aquí se crearon este concepto del hot Jupiter, que es un mundo muy grande como Júpiter, muy cerca de su estrella, orbitando, y hay un desorden respecto a mundos rocosos. No está la lógica del sistema solar que uno podría haber esperado. Por lo tanto, cuando uno estudia estos modelos Grand TAC y NIS para ver cómo se modela el resto, también uno está proyectando cómo podría ser la formación de los sistemas en otras estrellas. Así que hay una motivación también adicional. Lo que estudiamos acá en el sistema solar podría ser proyectado también a lo que está en, en otros sistemas, en sistemas de otras estrellas, por lo tanto en exoplanetas. Ahora, dentro de los asteroides Hilda son fundamentales porque son testigos de estas migraciones de Júpiter. Así que si uno modela bien la migración de Júpiter y los Hildas, podríamos estar testeando estos modelos Grand TAC
y NIS, principalmente el NIS, que ya es cuando Júpiter está en su estado actual, orbital. Los Hildas son uno de los grupos menos estudiados del sistema solar, por eso que es tremendamente importante analizarlos. Los Hildas en este dibujo están en rojo, pero naturalmente nada mejor que ver un video, y ahí se pueden dar cuenta que si uno hace una simulación en que el sistema de ejes esté girando con Júpiter, es decir, uno hace un sistema en que todo gira con Júpiter, los Hildas describen un triángulo, que es algo tremendamente interesante. Me impresionó la primera vez que vi esto, así que me interesó mucho entonces estudiarlo. Es importante sí recordar que este gráfico está basado en que se están moviendo con el XY, el sistema ahí joviano de Júpiter. No es que sea un sistema fijo en el Sol, de modo que no rote. Ahí, por supuesto, todo cuerpo del sistema solar describe una elipse. Así que este triángulo ahí se forma cuando uno tiene este sistema que está rotando con Júpiter. Si se dan cuenta, uno de los vértices del triángulo está cerca al centro de masa de los troyanos de Júpiter, y el otro vértice está contrario a la posición de Júpiter. Aquí hay un equilibrio maravilloso de lo que significa la mecánica orbital, la resonancia. Así que esto es muy motivante para estudiarlos. Ahora, ¿cómo estudiar los asteroides? Harrison y Lagaros en este paper brindan una información crítica súper importante, y es que el pic de la emisión de los asteroides está en el infrarrojo. Por lo tanto, para poder estudiarlos mejor, uno debería estudiar esta banda del espectro electromagnético. Ahora, el espectro electromagnético existe principalmente porque la naturaleza nos entrega este misterio. Y es que cualquier objeto que esté sobre 0 Kelvin emite radiación. Las estrellas, por supuesto, a la temperatura de millones de grados que llegan, pueden estar emitiendo en ondas en longitudes de onda muy pequeñas, tremendamente energética esa radiación. Así que ahí estamos en rayos gamma, rayos X. Sin embargo, por ejemplo, los seres humanos, nosotros emitimos en un pic más que nada infrarrojo. Nuestros ojos no son detectores de infrarrojo, sino que de luz visible. Por eso cuando uno está de noche, en una habitación cerrada, uno no detecta otro ser vivo. Lo mismo si estamos en el campo sin una noche de luna. Es difícil detectar seres vivos porque nuestros sensores, nuestros ojos no están diseñados para el infrarrojo. Si uno se pone lentes militares, ahí uno puede detectar entonces en el infrarrojo a otros seres vivos. Bien, los asteroides, al tener el pic en esta banda, hace que sea, por supuesto, el trazo ahí, ese segmento del espectro electromagnético, el ideal para poder estudiarlos. Ahora, ¿por qué no se pueden estudiar desde la Tierra, desde el nivel del mar? Lamentablemente, y así es la naturaleza, como aparece en este gráfico, si se dan cuenta, la radiación infrarroja no llega hasta el nivel del mar. Los radioastrónomos tienen la ventaja que pueden colocar un radiotelescopio, estas bandas en longitudes de onda muy largas, lo que podríamos decir la luz más fría. La luz más fría, las ondas de radio se pueden estudiar desde el nivel de suelo. Y sin embargo, y el óptico también, el visible, llega también a nivel de suelo. Obviamente, nosotros vemos hacia arriba, vemos el cielo con nuestros ojos, pero otros lambdas, otras zonas ahí del espectro electromagnético, lamentablemente, están bloqueadas por la atmósfera. Así que uno se ve obligado de salir un poco hacia arriba de la atmósfera. Un telescopio espacial, por supuesto, podría ser, pero ¿por qué no subir con un vehículo que es mucho más económico que un cohete 100% reutilizable y adherirle entonces un telescopio a él? Y es así como nace el telescopio SOFIA. Viene Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, de ahí viene SOFIA, el acrónimo. Y este Jumbo 747 entonces fue modificado para colocar en su fuselaje un telescopio de 2,7 metros. Es una colaboración entre la NASA y el DLR, que es como la NASA alemana. Llega a 13,7 kilómetros de altura. Está volando un poco más arriba del vuelo que hacen los aviones comerciales cuando uno viaja. Y ese telescopio, que está en la zona trasera ahí del avión, brinda entonces la posibilidad
de estudiar el infrarrojo. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes telescopios. Ahí abajo está el año. Sofía es de los más modernos. Y el telescopio Spitzer, por ejemplo, que es de la década pasada, fue muy importante para el infrarrojo, lo mismo que Akari de los japoneses. Después vino el telescopio espacial Herschel, WISE, y ahí el James Webb hay que correrlo un poquito porque se atrasó algo, así que ahora va a ser la estrella, va a empezar a estar operativo este año 2022, de lo que recuerdo. Así que ahí se corre un poquito. Sin embargo, Sofía tiene, si se dan cuenta, sigue tremendamente operativo y tiene un espectro bastante amplio de longitudes de onda, capta ahí principalmente todo el infrarrojo. Y desde el punto de vista de la ingeniería, si nos vamos de la astronomía, nos vamos a la ingeniería, es algo maravilloso. O sea, la ingeniería que tiene con los amortiguadores de movimiento, absorbedores ahí de desplazamiento, hace que tenga una resolución increíble para estar montado en un avión. Ahí se pueden dar cuenta, está el telescopio y obviamente hay una pared ahí de presión para que se mantenga ahí la presión donde está el habitáculo de los seres humanos, ya sea pilotos, ingenieros y astrónomos, y el telescopio puede estar abierto atrás sin problema. Esas son las dimensiones respecto a una persona promedio. El diámetro es 2,7 metros, ahí está la zona donde pueden estar los instrumentos. Y es muy importante ahí mencionar que hay diferentes instrumentos que pueden estar volando en el telescopio Sofía, no solamente un instrumento. Entonces aquí hay que separar la estructura del telescopio con después el instrumento. Así que tenemos de instrumentos el instrumento GREAT, el EXES, el FORCAST, el HAWC, FIFI. En particular, para el estudio que hice yo, ocupamos datos de FORCAST. Hay espectrómetros y cámaras. Ahora la cámara infrarrojo, por supuesto, hace una imagen que no es muy inteligible para el ojo humano. Y el espectrómetro es lo que ayuda a hacer los gráficos ahí de lambda, longitud ahí de onda, por ejemplo, versus el flujo de energía. El flujo ahí de radiación. Ahora, entrando directamente a la aplicación de los datos del telescopio Sofía a la investigación, ahí que hice sobre los asteroides Hildas, este paper fue publicado el año pasado en MNRAS, Monthly Notices, Royal Astronomical Society, y tiene como título un estudio dinámico y termofísico de los asteroides Hildas, 1162 Larissa y 1911 Shubert. Ahí como se pueden dar cuenta, tanto Larissa como Shubert están precedidos de números y así son los asteroides. Todos los asteroides que están numerados tienen y tienen nombre. Uno suele colocarle en paréntesis y después viene el nombre del asteroide para que sepan cuando estén viendo por qué los asteroides más importantes tienen números, es por eso. Bueno, para hacer una contribución en la comprensión del origen del sistema solar, vamos a obtener las curvas térmicas, es decir, del infrarrojo. Es como un gráfico en que se muestran ahí, ahí después lo vamos a ver, la diferencia ahí de emisión de estos dos asteroides. Y además, los datos que hoy vamos a obtener permitirían inferir propiedades como el albedo, es decir, el nivel de reflejo que tienen de la luz del Sol que les llega, tamaño, masa, inercia térmica, es decir, dada la luz que reciben, qué tan rápido o lento ellos pueden modificar su temperatura. Así que, ahora, ¿por qué Larissa y Shubert? ¿Por qué estos dos asteroides? El Larissa en particular es uno de los más brillantes, más reflectivos, albedo similar al de nuestra Luna. El periodo es de aproximadamente 6,5 horas, el periodo de rotación del asteroide. Y uno puede detectarlo porque hay un pic de luz y después se repite, así que eso permite predecir ahí un periodo. La taxonomía ha ido variando de un tipo más metálico, un tipo P, ahora un X. Varía la taxonomía también, lo que se ha obtenido de este interesantísimo asteroide, Larissa, de parte de los Hildas. Y como antónimo tenemos que Shubert es súper poco reflectivo, es uno de los objetos de hecho más oscuros del sistema solar. Tiene un albedo pequeñísimo, 0.055. El periodo es bastante más grande, casi el doble, un asteroide P. Y es parte de un grupo
de una familia, que es, que es la familia Shubert de asteroides. Ahora, para esta investigación ocupamos datos que obtuvimos del telescopio SOFIA con el instrumento FORCAST. FORCAST viene de Faint Object Infrared Camera for the SOFIA Telescope, y este instrumento trabaja entre los 5 y 40 micrómetros. Y en ese rango, entre 5 y 40 micras, está el pic de emisión de los asteroides, así que FORCAST es maravilloso para poder estudiar los asteroides. Los datos son de las primeras misiones de SOFIA, del año 2011, sin embargo, los tomamos mucho después para poder hacer el paper que fue publicado en el año 2021. ¿Cómo es una imagen del telescopio SOFIA? Se está preguntando ya, pero ¿cómo es la imagen que uno toma? Bueno, es algo así. Es medio extraño, aparece un puntito más brillante al medio que el asteroide, y aparece ahí mucho ruido alrededor. Así que tuve que hacer un código en Python con AstroPy, que es una librería de astronomía, y pudimos entonces ahí poder graficar en diferentes longitudes de onda este flujo térmico ahí en el infrarrojo. Y con esas variaciones que pueden ver acá, se puede, a través de un modelo termofísico que hizo nuestro colega alemán Müller, Thomas Müller. Él fue el que, dentro del equipo que éramos, él fue el que pudo hacer el modelo termofísico, y gracias a él poder definir albedo, revisar si es que estábamos alineados con otros estudios respecto al periodo, por ejemplo, el tamaño también. Complementario a nuestros datos que tuvimos del telescopio SOFIA, complementamos estos datos con la información de Larissa y Schubert de los telescopios AIRAS, Akari, WISE, y pudimos obtener entonces estos espectros ahí de flujo versus longitud de onda. Y respecto a los resultados, que es lo más importante. Claramente, si uno ve lo que estaba antes publicado versus lo que obtuvimos nosotros, logramos bajar el sigma, ahí la incertidumbre que hay respecto a los valores. Además, publicamos las primeras inercias térmicas de estos asteroides, así que lo importante es que logramos hacer un aporte a los datos de estos asteroides. Y complementario a esto, hicimos también un estudio dinámico de la estabilidad orbital, lo que fue tremendamente importante, porque llegamos a unos datos, y esto es muy motivante y entretenido de decir, que no están muy alineados con el estándar GrandTAC y NICE. Así que, ¿qué es lo que puedo contarles? Que los resultados que obtuvimos de nuestros datos del telescopio SOFIA están alineados con los datos respecto a albedo, tamaño, el diámetro. Logramos bajar un poco la incertidumbre estadística, el sigma. Llegamos también a la conclusión que estos asteroides deberían ser elongados en forma, pero el análisis dinámico fue bastante fuerte, bastante claro en que la altísima estabilidad orbital implicaría más bien que son primordiales, o sea, que no son asteroides capturados. Así que eso no está muy alineado con el modelo en que los asteroides hayan sido esparcidos y hayan sido capturados. Las órbitas son tremendamente estables, ninguna partícula simulada escapó, así que el resultado dinámico fue bastante fuerte en que aparentemente estarían siendo primordiales. Por supuesto, esto motiva a seguir estudiándolos. Respecto al albedo, las características entre ellos, la diferencia que hay entre ellos, sugiere que podrían haber tenido un origen común y que en el tiempo, el space weathering y otros factores pueden haber hecho que tuvieran historias distintas, así que quedaron distintos. Recordemos que Schubert es tremendamente oscuro y mucho más brillante es Larissa. Sin embargo, del punto de vista del análisis ahí de la composición que podrían tener y de otras características, sí, no podemos, la conclusión al respecto sería que no podemos descartar que sean primordiales, así que está como en un grado un poco más
no tan alineado como podríamos estar, por ejemplo, con modelos clásicos, que es el estándar, pero la parte dinámica complementa esto en que aparentemente hay que seguir estudiándolos para ver si efectivamente son primordiales o no, lo que es tremendamente interesante porque estaríamos no tan alineados con la teoría estándar. Así que como mensajes finales, la formación del sistema solar es un libro abierto. Hay mucho que estudiar, tremendamente motivante, tremendamente interesante. Por favor, que nadie olvide a los Hildas para estudiar el origen del sistema solar, porque son asteroides que lamentablemente no son tan conocidos y que son críticos en poder entender qué pasó con nuestro sistema solar. Y por supuesto, el telescopio SOFIA ha sido de gran contribución a la astronomía planetaria, no solamente para los astrónomos galácticos, extragalácticos y otros colegas que se dedican a lo más lejano, los que nos dedicamos al sistema solar y asteroides. También agradecemos que exista porque ha sido tremendamente importante. Muchas gracias entonces por su atención y con esto entonces estamos cerrando la charla.